Ok, el tema de fuerzas es muy grande, muy variado. Vamos a hacer algunos otros ejemplos de otras aplicaciones de fuerzas antes de seguir con más materia nueva. Entonces voy a abrir la pizarra. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. La vez pasada hemos hecho un ejemplo con poleas. Vamos a hacer otro ejemplo con poleas que es un poquito más complicado que el anterior. Digamos que yo tengo una mesa lisa, plana, horizontal, ¿verdad? Sin fricción. Y en la orilla de la mesa yo voy a poner una polea. Entonces, una polea lo dibujo como una ruedita que está unida a un eje en el borde de la mesa. La polea se supone que es capaz de girar sin resistencia. Y voy a colocar una masa sobre la mesa y una masa que va a estar guindando de la polea con una cuerda. La cuerda la voy a hacer por motivos pictóricos de color azul, ¿verdad? Y esta cuerda pasa a través de la polea y sujeta a este bloque. Así. La polea gira sin fricción. Voy a darle a esta masa un valor de M1 y a esta M2. Entonces, lo que ocurre acá, ¿verdad? Es que mientras la masa M2 esté cayendo, la masa M1 se va a mover hacia la derecha. O sea que la masa M2 arrastra a M1 en su caída. Pero, debido a que están unidas, la masa M1 y M2 no están en caída libre directamente, porque para estar en caída libre tendrían que moverse sin fricción y sin ninguna otra fuerza que no sea la gravedad. Entonces, vamos a hacer el problema siguiente. Vamos a calcule la aceleración de las masas, calcule la tensión de la cuerda y deje su respuesta solamente en términos de M1 y M2. O sea, esto es un problema algebraico, ¿verdad? Eso quiere decir que la respuesta no se calcula con una calculadora, sino que hay que hacer un despeje de fórmulas. Entonces, cuando les digo que tenemos que dejar la respuesta en términos de M1 y M2, lo que quiero decir es que M1 y M2 son los únicos datos que tenemos. No tenemos ni la velocidad, ni la aceleración, ni ninguna otra cosa, ¿verdad? Ah, bueno, y vamos a poner M1, M2 y G, ¿verdad? G, gravedad de la Tierra, porque se asume que la gravedad es conocida. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Es un dibujo que se hace para cada uno de los cuerpos. En este caso, como hay dos cuerpos, hay dos bloques, entonces se hace un diagrama para cada uno. No se puede hacer, ¿verdad? Un solo diagrama para los dos porque cada uno de los cuerpos experimenta una fuerza distinta o un conjunto de fuerzas distintas, ¿verdad? Entonces, podemos empezar con el diagrama de cuerpo libre para la masa M1. Pues para hacer eso, yo voy a hacer otro dibujo, ¿verdad? Cada uno de estos pasos es necesario. No podemos brincarnos ninguno de los pasos. Hago otro dibujo para representar a M1. Ok, M1. Voy a hacer un sistema de coordenadas. Recuerden que la elección
del sistema de coordenadas es completamente aleatoria, al azar, perdón. O sea, quiere decir que yo puedo definir mis ejes como yo quiera. Cuando trabajamos en un plano inclinado, lo más conveniente es que los ejes sean paralelos al plano. Pero cuando es un movimiento sobre una superficie horizontal, lo más conveniente es que los ejes sean horizontales y verticales, ¿verdad? Entonces, este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Y me pregunto entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa M1? Ok, entonces las fuerzas son, en primer lugar, el propio peso M1, ¿verdad? El peso M1 apunta hacia abajo. M1G, ¿verdad? También dijeron la normal. La normal apunta verticalmente hacia arriba. N. Voy a llamarla N porque es la única fuerza normal que me voy a encontrar en este problema y por lo tanto no hay posibilidad de confundirla con otra cosa, ¿verdad? Con otra fuerza parecida. Y la tensión de la cuerda. Ok. La tensión, como ustedes recuerdan, es una fuerza que se distribuye de manera uniforme a lo largo de la longitud de la cuerda. Entonces, M1 siente una tensión que lo jala hacia la derecha, mientras que M2 siente la tensión que lo jala hacia arriba. Entonces, en este diagrama yo incluyo la tensión hacia la derecha, ¿verdad? La tensión T. Ok, bueno, y más adelante vamos a ver cómo se resuelve un problema de esto usando fuerzas de fricción. Es muy simple, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, por lo tanto, tenemos de momento solamente estas tres fuerzas. Una vez que yo identifico las fuerzas, puedo entonces plantear mi ecuación o mis ecuaciones de segunda ley de Newton, ¿verdad? Técnicamente son dos, porque es una para el eje X y otra para el eje Y. La ecuación del eje Y ya la hemos hecho muchas veces así, ¿verdad? Yo pongo sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a la masa M1 por la aceleración de la masa 1 en el eje Y. Y la sumatoria de fuerzas incluye a la normal y al peso. La normal que apunta verticalmente hacia arriba y el peso que apunta verticalmente hacia abajo. Así que yo escribo acá la normal menos el peso de M1 es igual a la masa 1 por la aceleración del bloque 1 en el eje Y. Ahora bien, el bloque 1 está limitado a que solo se puede mover en el eje X. No se puede mover en el eje Y, porque el bloque 1 en ningún momento va a pegar un brinco, ¿verdad? O en ningún momento va a atravesar la mesa, porque no lo puede hacer, porque la mesa es horizontal. Entonces eso quiere decir que la aceleración del bloque 1 en el eje Y es igual a 0, ¿verdad? Y por lo tanto esto quiere decir que la normal menos el peso es igual a 0, y por lo tanto eso quiere decir que la normal es igual al peso. Hasta aquí, nada nuevo, ¿verdad? Porque ya hemos hecho varios problemas donde hemos encontrado un resultado semejante. Lo otro que hago es plantear la ecuación, pero para el eje X. Entonces yo escribo sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa 1 por la aceleración del bloque 1 en el eje X. Y la única fuerza en el eje X es la tensión. Así que esto quiere decir de un solo que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración del bloque 1 en el eje X. Y ya no puedo decir nada más porque yo no sé si la aceleración será 0 o será distinta de 0, ¿verdad? Muy probablemente vaya a ser un número distinto de 0. Entonces no lo puedo cancelar. Tengo que dejarla así como está.
Esta ecuación tiene el problema de que depende de dos cantidades que yo no conozco. No conozco ni la tensión, ni tampoco conozco la aceleración, ¿verdad? Entonces, como es una ecuación que tiene dos incógnitas, yo no la puedo usar por sí sola para encontrar los valores que no conozco, que son los de la tensión y los de la aceleración. Entonces, yo tengo que encontrar otra ecuación más adelante que me ayude a despejar esos valores. Por ahí me ponen, no se pone que tensión entre masa es igual a aceleración. Sí se puede hacer eso, pero el problema es que no me serviría, o sea, no me serviría de nada escribir A1X igual a tensión entre la masa 1, porque igual, o sea, yo no conozco la tensión, ¿verdad? Entonces yo no sé qué valor tiene la aceleración. O sea, no puedo. No puedo darle un valor a estas cantidades porque no las conozco, o sea, no conozco dos cosas. Entonces tengo que plantear una fórmula alternativa para encontrar la aceleración y la tensión. Y me preguntan, ¿por qué M2 no experimenta la gravedad? M2 sí experimenta la gravedad. Lo que pasa es que M2 va a tener su propio diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Por ahora estamos haciendo solamente el diagrama de M1. M2 se hace después. Y una cosa muy importante es que la masa M1 no experimenta el peso de M2, ¿verdad? La única masa que experimenta el peso de M2 es la propia masa de M2. Lo único que experimenta la masa de M1 es la tensión, ¿verdad? Es decir, la tensión es una fuerza que se origina, es cierto, se origina por el peso de M2, ¿verdad? Pero M2 genera una tensión y eso es lo único que siente la masa M1. O sea, la masa M1 no siente el peso de M2, lo que siente es la tensión. Entonces, de hecho, ahora vamos a hacer el diagrama para M2. Aquí. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para M2. Entonces, M2 es un bloque que está guindando, ¿verdad? Como podemos ver, a partir de este diagrama, M2 experimenta una tensión hacia arriba. Vamos a hacer el sistema de coordenadas XY para empezar. Va a sentir entonces la tensión hacia arriba y ahora sí, va a sentir su propio peso hacia abajo, ¿verdad? M2G. La tensión hacia arriba y va a sentir también su propio peso hacia abajo. Y claro está, ¿verdad? No hay ninguna fuerza actuando en el eje X. Entonces eso no se toma en cuenta, ¿verdad? Yo puedo llegar y decir, ok, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, o sea, la segunda ley de Newton, dice que sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa 2 por la aceleración de la masa 2 en el eje Y, ¿verdad? Y hay dos fuerzas, la tensión y el peso. Tensión menos el peso es igual a la masa 2 por la aceleración de la masa 2 en el eje Y. La masa 2, para que quede claro, ¿verdad? La masa 2 no experimenta ninguna fuerza normal, porque para experimentar una fuerza normal tendría que hacer contacto con una superficie. Y eso es algo que aquí no está sucediendo, ¿verdad? Entonces no hay ninguna fuerza normal acá. De hecho, en esta ecuación yo no puedo hacer nada más porque yo no conozco el valor de la tensión ni de la aceleración de la masa 2. No lo conozco, ¿verdad?
Y por lo tanto, esta ecuación por sí sola no me permite a mí encontrar esos valores. Yo podría hacer también la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿verdad? Pero no tendría mucha gracia, ¿verdad que no? Porque no hay ninguna fuerza en el eje X. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X tendría que ser 0, ¿verdad? O sea, 0 es igual a la masa 2 por la aceleración de la masa 2 en el eje X. Y si la masa 2 es distinta de 0, eso quiere decir que la aceleración tiene que ser 0, ¿verdad? Pero esto no nos sorprende. Esto es obvio, ¿verdad? Porque lo que quiere decir es simplemente que la masa 2 no se mueve en el eje X, ¿verdad? Como cabría esperar. Así que yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo la ecuación 1, esta de acá, y tengo la ecuación 2, esta de acá. Entonces, tengo como resultados la ecuación 1, que dice que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración de la masa 1 en el eje X. Y tengo la ecuación 2, que dice que la tensión menos la masa 2 por la gravedad es igual a la masa 2 por la aceleración de la masa 2 en el eje Y. Es muy importante, chicos, chicas, que cuando nosotros escribimos la aceleración en nuestras fórmulas, le pongamos los índices, ¿verdad? Tanto para recordarnos si es la aceleración que se mide en el eje X o en el eje Y, así como si es la aceleración que experimenta la masa 1 o la masa 2. Porque en principio, ¿verdad? La aceleración que experimenta la masa 1 puede ser diferente a la aceleración que experimenta la masa 2. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos dos ecuaciones y las cantidades desconocidas son la tensión, que la tensión aparece en dos lugares diferentes, ¿verdad? No conocemos la aceleración de la masa 1 en el eje X y no conocemos la aceleración de la masa 2 en el eje Y. Entonces, esto podría ser un problema porque nosotros tenemos tres cantidades desconocidas, ¿verdad? Pero solamente dos ecuaciones que las relacionan. Y yo no puedo encontrar tres variables si solo conozco dos ecuaciones, porque para despejar tres variables, yo necesitaría conocer entonces por lo menos tres ecuaciones que las relacionen, no dos, ¿verdad? Eso quiere decir que a mí me hace falta conocer una ecuación más que relacione las tensiones o la tensión con las aceleraciones. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo recuerdo, ¿verdad? Que el largo de la cuerda permanece constante. La cuerda no se estira ni se encoge, ¿verdad? Cuando la masa 2 baja o desciende, la masa M1 está obligada a moverse para la derecha. Y viceversa, ¿verdad? Cuando la masa M1 se mueve hacia la izquierda, la masa 2 tiene que subir. Como las dos masas están relacionadas con la cuerda, eso quiere decir que en realidad la aceleración de una va a tener que ser igual a la aceleración de la otra. Entonces, eso quiere decir que la aceleración de la masa 1 en el eje X va a ser igual a la aceleración de la masa 2 en el eje Y. Pero hay un pero, ¿verdad? Cuando la masa 1 se mueve hacia la derecha, la masa 2 se mueve hacia abajo. Es decir,
Cuando la masa 1 se mueve en la dirección positiva del eje X, o sea, hacia la derecha, la masa 2 se mueve en la dirección negativa del eje Y, o sea, hacia abajo. Y por lo tanto, hay que poner un menos. Este menos es muy importante. Si no lo tomamos en cuenta, nuestro resultado no va a dar correcto, ¿verdad? A ver, quedó claro por qué lo hice, ¿verdad? Cuando la masa M1 se mueve hacia la derecha, la masa M2 se mueve hacia abajo. O bien, cuando la masa M1 se mueve hacia la izquierda, la masa M2 se mueve hacia arriba. O sea, cuando la masa M1 se mueve en la dirección negativa del eje X, hacia la izquierda, la masa M2 se mueve en la dirección positiva del eje Y, o sea, hacia arriba. No puede ocurrir que ambas masas se muevan juntas hacia la dirección positiva, porque no puede ocurrir que M1 se mueva hacia la derecha al mismo tiempo que M2 se mueva hacia arriba, ¿verdad? Como tampoco puede ocurrir que las dos masas se muevan simultáneamente hacia la dirección negativa, porque no puede ocurrir que M1 se mueva hacia la izquierda o que M2 se mueva hacia abajo al mismo tiempo, ¿verdad? Para que eso ocurriera, tendría que intervenir alguna fuerza externa ajena a la cuerda, que no es lo que nosotros estamos contemplando en este ejemplo. Por lo tanto, esta sería mi tercera ecuación. Voy a ponerla acá. La tercera ecuación dice que la aceleración de la masa 1 en el eje X es igual al negativo de la aceleración de la masa 2 en el eje Y. O sea, vean que yo digo que esta aceleración es A1X, ¿verdad? Igual que esta. Y esta otra aceleración es la aceleración A2Y. Ahora, por simplicidad, yo voy a llamar a esto simplemente A. ¿Ok? Entonces, A va a ser igual a A1X y A va a ser igual a menos A2Y. Entonces, lo que hago es escribir la ecuación 1 y la ecuación 2, pero en términos de A. Entonces, tengo que la tensión es igual a la masa 1 multiplicada por A, ¿verdad? En lugar de poner A1X, pongo A. Y la ecuación 2 dice que la tensión menos la masa M2G es igual a M2 por A2Y. Pero en lugar de poner A2Y, voy a poner menos A. Entonces sería menos A. ¿Ok? Ven que este menos es muy importante porque lo que quiere decir es que la aceleración A tiene un signo distinto al de la aceleración A2Y, ¿verdad? Matemáticamente es lo mismo, pero es importante poner el menos para poder tener en cuenta las direcciones. Entonces, cuando yo hago eso, tengo un sistema que tiene dos variables desconocidas, que son la tensión y la aceleración A. Y yo quiero encontrar el valor de las tensiones y de las aceleraciones en términos solo de las masas, ¿verdad? Lo más fácil entonces es agarrar estas ecuaciones, ¿verdad? Y despejar las tensiones. La tensión, según la ecuación 1, es igual a la masa 1 por la aceleración. Ahí no dice nada distinto, ¿verdad? Pero según la ecuación 2, la tensión es igual a M2G menos M2A, ¿verdad? Y como la tensión es igual a ella misma, entonces el lado derecho es igual al lado derecho. M1A es igual a M2G menos M2A. Entonces vean que he llegado a una ecuación que depende solamente de la aceleración. Eso quiere decir que yo ya puedo despejar la aceleración. Puedo mandar esto al lado izquierdo, entonces poner M1A más M2A es igual a M2G. Factorizo la aceleración.
aceleración, paréntesis, m1 más m2, paréntesis, es igual a m2g, y por lo tanto la aceleración es igual a m2g entre m1 más m2. Ahí está. ¿Okay? Cumplí con uno de los objetivos de la pregunta, que era despejar la aceleración en términos de las masas y de la gravedad. Y lo logré, ¿verdad? Porque esa fórmula para calcular la aceleración no depende de nada más. No depende de ninguna cantidad que yo no pueda conocer. Por ejemplo, no depende de la tensión, que la tensión es una cantidad que yo no conozco. Vamos a seguir grabando. Entonces, ahora, para encontrar la tensión, yo podría hacerlo a partir de la ecuación 1 o de la ecuación 2. De hecho, debería darme lo mismo. Vamos a hacer ambas para que ustedes lo puedan comprobar. Según la ecuación 1, la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración, donde la aceleración, como sabemos, es m2g entre m1 más m2. Eso quiere decir que la tensión es igual a m1 por, en lugar de poner aceleración, voy a poner todo esto de acá. Es igual a m2g entre m1 más m2. Entonces la tensión es igual a m1 por m2 por la gravedad entre m1 más m2. Nuevamente, cumplí con el objetivo, que era encontrar el valor de la tensión en términos solo de las masas y de la gravedad. Esta fórmula es útil porque entonces yo puedo predecir qué valor tiene la tensión usando solamente cantidades que yo puedo conocer. No depende, por ejemplo, de la aceleración, porque la aceleración al puro principio del problema era una cantidad que yo ignoraba. Ahora, la otra forma de hacerlo es con la ecuación 2, ¿verdad? Vean que esto me ha dado lo mismo. Yo digo que la tensión es igual a m2g menos m2a, ¿verdad? Y esto es igual a m2g menos m2 por esto, ¿verdad? Por m2g entre m1 más m2. Aquí voy a hacer uso de una factorización que va a consistir en factorizar el m2g, ¿ok? Cuando yo factorizo m2g, me queda que la tensión es igual a m2g por, abro paréntesis, 1 menos m2 entre m1 más m2, ¿ok? ¿Ven qué fue lo que hice acá? Este 1 es esto de aquí. Y este m2 entre m1 más m2 es todo esto de acá. ¿Ok? Y esto es igual a m2g. Homogenizo esto, entonces me queda, abajo me queda m1 más m2 y arriba me queda m1 más m2 menos m2, ¿verdad? Y m2 menos m2 se cancela. Y esto me queda que es m2g por m1 entre m1 más m2. Y es lo mismo que obtuve antes. La tensión es igual a m1 por m2 por g entre m1 más m2. Ahí está. Yo debería llegar a la misma respuesta de las dos formas distintas. Siempre que yo llego a un resultado algebraico como este, es muy importante tomarse la molestia de revisar o de chequear que la fórmula que acabamos de obtener tenga resultados, o tenga sentido, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, vamos a hacer otra vez el dibujo del problema. Yo tengo una superficie horizontal
tengo una polea, la dibujo como un circulito, ¿verdad? Tengo la masa M1 y M2. Ahora, yo sé que M1 y M2 aceleran juntos, ¿verdad? Y por lo que yo acabo de encontrar, la aceleración es igual a M2G entre M1 más M2, ¿verdad? M2G entre M1 más M2. Y cada una de ellas siente una fuerza de tensión T. Ya me voy a devolver, chicos. Entonces, tengo aquí los resultados. Tengo una fórmula para calcular la tensión y tengo también una fórmula para calcular la aceleración. Voy a darles un chance para que copien. Muy bien. Y también sé que la tensión es igual a M1 por M2 por G entre M1 más M2. Entonces, lo primero que me pregunto aquí es lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tomo a M2 igual a 0? ¿Verdad? Si M2 es igual a 0, es lo mismo que decir que M2 no está, ¿verdad? Entonces yo tendría a la masa M1 unida con una cuerda y esa cuerda no está conectada a nada. Entonces, claramente yo sé que si eso llegara a suceder, la masa M1 no se debería mover, ¿verdad? Debería estar quieta o debería estar con velocidad constante, por lo menos. ¿Tendrá sentido eso conociendo lo que yo obtuve? Bueno, yo obtuve que la aceleración es igual a M2 por la gravedad dividido entre M1 más M2, ¿verdad? Pero si M2 es igual a 0, entonces 0, 0, y esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces, tiene sentido. ¿Y la tensión es M1 por M2 por G entre M1 más M2. Y M2 es 0. Entonces esto es 0, todo esto da 0, ¿verdad? Eso quiere decir que la tensión también es 0. Tiene sentido porque la cuerda no está estirada, ¿verdad? Entonces no está tensa, no tiene tensión. A lo que voy es a esto. Si ustedes obtienen un resultado y ese resultado no tiene sentido cuando ustedes se preguntan, ¿qué pasaría si yo pongo que la masa M2 es 0? Pues entonces su respuesta probablemente está mala, ¿verdad? Si ustedes hubieran encontrado que la aceleración fuera, qué sé yo, G, ¿verdad? Eso hubiera estado incorrecto, ¿verdad? Tiene que ser 0. ¿Ok?
Ahora, voy a preguntar lo opuesto. Voy a preguntarle, ¿qué pasaría si M1 fuera 0 y M2 no? ¿Verdad? Entonces me pregunto, ¿qué pasa si M1 es 0? ¿Verdad? Entonces, si M1 es 0, yo tengo la mesa, tengo la polea, tengo la masa M2 ahí, ¿verdad? Pero ahora decir que M1 es 0 es lo mismo que decir que la masa M1 simplemente no está, ¿verdad? Entonces, esto está en caída libre, ¿verdad? Si la masa M1 no estuviera, entonces yo esperaría que el sistema, que la masa M2 caiga como si estuviera en caída libre, ¿verdad? Obviamente la masa M2 no se queda en reposo, sino que cae. Yo sé que la aceleración es igual a M2 por G entre M1 más M2, ¿verdad? Si M1 es igual a 0, entonces esto es M2 por G entre M2. Yo cancelo M2 con M2 y esto es igual a G. Es decir, la aceleración de M2 es la de la gravedad, lo cual tiene demasiado sentido porque esto lo que quiere decir es que está en caída libre, ¿verdad? Caída libre. Entonces esto está bien, ¿verdad? Si ustedes hubieran encontrado un valor distinto a este, muy probablemente es que estaría mal. Mientras que la tensión es igual a M1 por M2 por G entre M1 más M2. Si M1 es 0, este de aquí es 0, este de aquí es 0, entonces todo da 0, ¿verdad? Es 0. Tiene sentido, porque lo que quiere decir es que la cuerda no está tensa. ¿Ok? Eso es entonces lo que ocurriría en un caso extremo, ¿verdad? Un caso en que alguna de las dos masas son 0, ¿verdad? Ahora, un caso no extremo podría pasar si, ¿qué pasa si? Bueno, ¿qué pasa si M2 es igual a M1? En este caso yo hago el dibujo, ¿verdad? Con la polea. Y dibujo la cuerda. Ahora, como M2 es igual a M1, voy a decir que entonces las dos son iguales a una masa M, ¿verdad? Entonces esto es M y esto es M, donde M es igual a M2 e igual a M1. La aceleración, entonces, es igual, bueno, es igual a M2 por G entre M1 más M2, ¿verdad? Pero si M2 y M1 son ambas iguales a M, entonces esto es igual a M por G entre M más M, ¿verdad? Y esto es igual a M por G entre 2M. Y yo cancelo las M's y esto me hubiera quedado G medios, ¿verdad? O lo que es equivalente a 4.9 metros entre segundo al cuadrado. O sea, cuando las dos masas son iguales, la aceleración con la que caen es exactamente la mitad de la aceleración de la gravedad. Qué interesante. O sea, eso quiere decir que las dos masas caen más despacio de lo que caerían si estuviéramos en caída libre, ¿verdad? Caída libre es igual a G, pero esto no es caída libre, esto es una caída más amortiguada. Es 4.9 metros entre segundo al cuadrado. Y la tensión
La tensión sería igual, bueno, la tensión es igual a M1 por M2 por G dividido entre M1 más M2, ¿verdad? Y bueno, si M1 y M2 son iguales a M, esto sería igual a M por G entre M más M. Esto sería M al cuadrado por G entre 2M y esto sería M G medios. Ahí la respuesta dependería del valor de la masa M, ¿verdad? Que no conocemos. Pero ven qué interesante, porque entonces en este caso en particular tenemos que la tensión es la mitad del peso de uno de los bloques. Este resultado no es obvio, ¿verdad? O sea, ustedes no tienen ninguna forma de poder decir desde el principio que la tensión era mg medios, ¿verdad? O sea, ustedes llegaron a esto aplicando las ecuaciones de movimiento de Newton. Ok, vamos a empezar a hacer un problema, vamos a ver si no tiempo de terminarlo. En este problema pasa lo siguiente, yo tengo el techo de una casa, ¿verdad? Y de ese techo yo voy a guindar una polea. Aquí, ¿verdad? Pero también voy a hacer esto. Voy a agarrar un mecate, lo voy a tirar desde el techo hacia abajo y luego abajo en este mecate voy a poner una polea que va a guindar del mecate. Así. Luego la cuerda se va a venir para arriba. Entonces voy a hacer esto un poquito más grande para que me quede bien, bien proporcionado. Y luego la cuerda baja con una masa acá, M1. Y de esta polea voy a guindar otra masa, M2. ¿Saben qué es lo que era esto? Es más, voy a pintar esto de otro color para que quede claro que es una sola cuerda. Por aquí baja la cuerda. Por aquí sube. Y por aquí baja. Entonces la pregunta para este problema es la siguiente. Determine la aceleración de los bloques y la tensión en la cuerda. O sea, por si no han entendido lo que está pasando, ¿verdad? Véanlo de esta forma. Cuando la masa M1 baja, cuando la masa M1 desciende, la masa M2 sube, porque esta polea, donde se encuentra M2, está enrollada alrededor de esta cuerda, ¿verdad? Entonces, cuando una masa sube, la otra baja. La cosa es ver de qué forma lo hacen, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, yo tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Voy a suponer que las poleas tienen masas despreciables. O sea, que tienen masas lo suficientemente pequeñas para poder ignorarlas. Entonces, vean lo que voy a hacer. Yo me voy a imaginar que yo le tomo una fotografía a una parte reducida del problema. Voy a tomar una fotografía a esto de acá y una fotografía a esto de acá. ¿Ok? Y hago primero mi diagrama para la masa M1.
El diagrama de la masa M1 debe tener en cuenta todo lo que está dentro de la fotografía de M1. Ahora bien, como en este problema hay solamente una cuerda azul, entonces tiene que haber solamente una tensión. Es decir, M1 va a sentir una tensión que lo jala hacia arriba, pero también M2. De hecho, nosotros bien podríamos imaginarnos que la polea es parte de la masa M2. Por lo tanto, M2 experimenta la tensión en dos lugares distintos. Porque un pedazo de la cuerda lo jala desde el lado izquierdo y otro pedazo del lado derecho. Entonces, cuando yo hago el diagrama para M1, yo dibujo el bloque, eh, dibujo el bloque, dibujo el sistema de coordenadas X y Y, y dibujo las fuerzas. Entonces, M1 siente la tensión que lo jala hacia arriba y siente el peso que lo tira hacia abajo. La tensión y el peso. Así que yo hago aquí el uso de la segunda ley de Newton, que dice, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa 1 por la aceleración de la masa 1 en el eje Y. Y las fuerzas serían tensión menos el peso de la masa 1 igual a la masa 1 por la aceleración de la masa 1 en el eje Y. Esta ecuación la tengo que dejar así porque yo no conozco ni la tensión ni la aceleración, ¿verdad? Mismo problema de antes. En cambio, para la masa 2, yo tengo lo siguiente. Voy a dibujar a la masa 2, pero para este problema yo voy a omitir la polea del dibujo, porque la polea estoy suponiendo que tiene una masa muy pequeña y por lo tanto no contribuye realmente a las fuerzas que siente la masa M2. Eso no quita, eso sí, que la masa M2 sienta las dos tensiones, ¿verdad? Porque son dos segmentos de la misma cuerda que jalan a la masa 2 hacia arriba. Por lo tanto, para la masa 2, yo tendría una tensión acá y el peso hacia abajo. T, T y M2G. Así que yo llego y escribo que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa 2 por la aceleración de la masa 2 en el eje Y. Y las fuerzas son la tensión más la tensión menos el peso. Igual a M2 por A2Y. Y esto se puede poner como 2 veces la tensión menos el peso es igual a M2 por A2Y. Así que llegué a la ecuación 1 y llegué también a la ecuación 2. ¿Ok? O sea, yo puedo entonces hacer un resumen de las ecuaciones, ¿verdad? La ecuación 1 que dice que la tensión menos el peso de 1 es igual a la masa de 1 por la aceleración de 1 en Y. Y la ecuación 2 que dice que 2 veces la tensión menos el peso de 2 es igual a la masa 2 por la aceleración a 2y. Aquí tengo el problema de que yo tengo, tengo tres variables que no conozco. Tengo la tensión, T, tengo A1Y y tengo A2Y, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es el mismo problema de antes. Tengo tres variables y solo dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, la parte
interesante del problema es encontrar cuál es la tercera ecuación que me permite resolver este ejercicio, ¿verdad? Ahora, generalmente, esa tercera ecuación que a mí me hace falta es siempre una ecuación que relaciona la aceleración de uno de los bloques con la aceleración del otro bloque, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque cuando el bloque 1 se mueve hacia algún lado, el bloque 2 se mueve hacia otro lado, ¿verdad? De hecho, es fácil de imaginarse lo que ocurriría. Si el bloque 1 baja, el bloque 2 sube, ¿verdad? Y si el bloque 2 baja, el bloque 1 sube. O sea, cuando uno sube, el otro baja y viceversa. Eso quiere decir que muy probablemente la relación que estoy buscando es que la aceleración A1y sea igual al negativo de la aceleración A2y, ¿verdad? Probablemente, pero no estoy seguro de eso. Ahora, antes de terminar, tengo que preguntarme qué ocurriría si, por ejemplo, la masa 1 descendiera 1 metro de alto. Si la masa 1 cae 1 metro, es porque la cuerda baja 1 metro, ¿verdad? Pero entonces, este segmento de cuerda tiene que subir y este tiene que subir también. Cuando la masa 1 baja 1 metro, la masa 2 tiene que subir 50 centímetros. O sea, sube la mitad de la distancia. O sea, por cada 100 metros que baja M1, M2 sube 50 centímetros. Porque la masa 2, al estar unida a esta polea, experimenta la tensión en dos lugares diferentes. Y por lo tanto, el largo de la cuerda se tiene que distribuir en dos. Entonces, cada vez que la masa M1 baja una distancia, la masa M2 sube la mitad de esa distancia. Eso quiere decir que la distancia que se mueve M1 siempre va a ser el doble de la que se mueve M2. Y por lo tanto, también se puede traducir en decir que la aceleración de M1 siempre va a ser el doble de la aceleración de M2. Por lo tanto, aquí tenemos que dividir esto. No, mentira, tenemos que dividir esta entre 2. Sí, esta entre 2. De modo que me queda que la aceleración A1y es igual a menos 2 veces la aceleración A2y. Porque por cada metro que baja M1, M2 sube la mitad de ese metro. Esta es quizás la parte más intrincada de este problema. O sea, la parte más intrincada es encontrar la fórmula que relaciona la aceleración de un bloque con la aceleración del otro. Por lo tanto, la tercera ecuación sería A1y es igual a menos 2 a 2y. ¿Ok? Entonces tengo aquí el A1y y aquí tengo el A2y. Por simplicidad, yo puedo llamar a esto simplemente 2 veces A y dejar todo en términos de una nueva variable A. Entonces, si yo hago eso, tengo que la tensión menos M1G es igual a M1 por A1Y. Y A1Y, acabo de decir que es 2A. Entonces sería igual a 2 veces M1 por A. Esta sería la ecuación 1. Y la ecuación 2 sería 2 veces T menos M2G es igual a M2 por A2Y. Pero A2Y es menos 2A. Entonces sería igual a menos M2 por A. Cuando hago eso, me queda entonces un sistema de dos ecuaciones que depende de dos variables. El paso para terminar este problema es muy parecido al primero que hicimos. Primero lo que puedo hacer es despejar T, ¿verdad? Según la ecuación 1, la tensión es igual a M1G
más 2 veces M1A. Y según la ecuación 2, la tensión es igual a 1/2 de M2G menos M2A. Entonces, como la tensión es igual a la tensión, el lado derecho es igual al lado derecho. M1G más 2M1A es igual a 1/2 de M2G menos M2A. Y ya lo que sigue es simplemente despejar la aceleración, ¿verdad? O sea, es pura mate. Puedo pasar este 2 a multiplicar, entonces me queda 2 veces M1G más 4 veces M1A es igual a M2G menos M2A. Paso la aceleración para el lado derecho, entonces me queda 4M1A más M2A es igual a M2G menos 2 veces M1G. Factorizo la aceleración. Entonces me queda la aceleración por 4M1 más M2 es igual, aquí factorizo la gravedad, entonces me queda, es igual a M2 menos 2M1G, ¿verdad? Y la aceleración me queda que es igual a M2 menos 2M1 por G entre 4M1 más M2. Y ahí está. Ahí encontré una expresión para la aceleración. Puedo repetir el despeje de t. Bueno, simplemente lo que hice aquí fue agarrar la ecuación 1 y la ecuación 2 y despejar t, ¿verdad? En el caso de la ecuación 1 es muy sencillo. Simplemente tengo que t es igual a m1g más 2m1a, ¿verdad? Simplemente paso el m1g al lado derecho. En el caso de la ecuación 2, tengo que hacer dos cosas. Tengo que pasar el m2g a sumar y tengo que pasar este 2 a dividir. Entonces tengo que t es igual a 1/2 de m2g menos m2a. Y ya lo que sigue es mecánico, ¿verdad? O sea, yo tengo que t es igual a t. Entonces, eso quiere decir que el lado derecho es igual al lado derecho. Entonces, el lado derecho es este y el lado derecho es este. Y ahí simplemente es seguir los pasos para despejar la aceleración, ¿verdad? Yo podría ahora encontrar la tensión. Sabiendo que la tensión es igual a M1G más 2M1A, entonces digo que la tensión es igual a M1G más 2M1 veces todo esto de acá. Sería entonces M2 menos 2M1 entre 4M1 más M2. Y aquí lo que yo podría hacer para simplificar esto es sacar a factor común M1G. M1G está aquí y está aquí, ¿verdad? Entonces yo digo que T es igual a M1G por paréntesis 1 más 2 veces M2 menos M1 entre 4M1 más M2. Entonces T es igual a M1G por vamos a ver, homogenizo todo, 4M1 más M2, y aquí me queda 4M1 más M2 más 2M2 menos 2M1. Ah, bueno, chicos, aquí, pero aquí me comí este 2. Entonces aquí sería menos 4, menos 4M1. Este 4M1 se va con este.
y el M2 se suma con el 2M2, entonces me queda que la tensión es igual a 3M2 por M1 por G entre 4M1 más M2. Un resultado que no es para nada trivial, no es para nada obvio, pero ahí está, ¿verdad? Se puede sacar a pura mate. La parte más importante del problema era saber de dónde venía la fórmula 3. A ver, voy a explicarla otra vez, porque eso es muy importante. La fórmula 3 es la fórmula que relaciona la aceleración del bloque 1 con la del bloque 2. Cuando el bloque 1 baja, el bloque 2 sube, ¿verdad? No puede ocurrir que ambos bloques bajen a la vez. Tampoco puede ocurrir que ambos suban a la vez, ¿verdad? Tiene que subir uno y bajar el otro. De ahí se deduce que tiene que caer un menos en esta relación, porque cuando uno sube, el otro baja, ¿verdad? Pero vean que cuando el bloque 1 baja 1 metro, es porque esta cuerda descendió 1 metro, ¿verdad? Y cuando esta cuerda desciende 1 metro, la misma cuerda tiene que subir medio metro a cada lado para levantar la masa M2. Por lo tanto, por cada metro de cuerda que baja la masa 1, la masa 2 sube medio metro. Como la masa 1 siempre se desplaza una mayor distancia que la masa 2, de ahí se deduce que la aceleración de M1 también es mayor que la aceleración de M2. Por lo tanto, la aceleración de M1 es el doble que la de M2, con un negativo para tomar en cuenta el hecho que cuando una sube, la otra baja. De ahí sale que la aceleración A1y sea menos la aceleración 2A2y. ¿Ok? Y será bueno que ustedes intenten repasar bien esta parte y entender por qué es que es así, ¿verdad? O sea, porque una masa se mueve la mitad de lo que se mueve la otra. Es por eso, ¿verdad? Y de hecho, de ahí viene gran parte de la utilidad de las máquinas de Atwood, ¿verdad? Una máquina de Atwood es un mecanismo que está regulado por poleas y por cuerdas que permite, siguiendo el diseño que tenga, ¿verdad?, hacer que lo que se mueve una masa corresponda a la mitad de lo que se mueve la otra. Una máquina de Atwood como esta permite levantar un peso muy pesado. La última diapositiva, ok, aquí está.